Aleluya. Amados, en este día tenemos un tema y se llama Buscando la voluntad de Dios. Es un tema muy importantísimo, hermanos, porque aquí se nos juega la vida, nos juega todo. Y tenemos que entender bien claro lo que el Señor nos dice en su palabra para ponerla por obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, postrados a tus pies, buscando tu voluntad, Señor. Buscando hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. No podemos nosotros hacer nada si tú no nos ayudas. No podemos hacer nada, Señor, si tú no nos diriges. Si tú no nos guías, Señor, conforme a tu voluntad, no conforme a nuestra voluntad, sino a la nuestra, Señor. Buscamos no nuestra voluntad, sino a tu voluntad, Padre, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Espíritu Santo, guarda esta palabra en nuestro corazón para que la obedezcamos todos los días, a cada instante de nuestra vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Buscando la voluntad de Dios. Amados, esto es un requisito importantísimo para todos nosotros los cristianos, de buscar su voluntad. Y esta voluntad, ¿cómo la encontramos? Buscándola, y encontramos la voluntad del Señor en su palabra escrita. Solo aquí, en su palabra escrita, es que encontramos su voluntad. En ninguna otra parte. Solamente aquí en la Biblia, hermanos. Hacer la voluntad, mis amados, la voluntad de Dios, es dejarnos dirigir por su palabra, instruidos por el Espíritu Santo, y no por nosotros. Porque a veces nosotros nos queremos ser muy sabios, muy inteligentes, muy audaces, y queremos hacer nuestra voluntad, y no se trata de eso. Aquí se trata de hacer la voluntad, buscando la voluntad de Dios. Y si buscamos la voluntad de Dios, de seguro la encontramos. De seguro la encontramos. Porque nuestro Dios no nos puede dejar abandonados. No, Dios tiene cuidado de sus hijos. Bendito sea el Señor. Nuestro Padre Celestial está presto, amados hermanos, a escucharnos y respondernos a nuestras peticiones. Depende de nuestra sinceridad. Depende de nuestra actitud. Depende de que seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios, para poder acercarnos a Dios buscando esa voluntad. La oración, amados hermanos, del ser humano que busca hacer la voluntad de Dios, y en su necesidad, amados hermanos, clamamos buscando esa ayuda, esa dirección, esa protección de Dios, que solo la encontramos a través de su voluntad. Sí, amados. Veamos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Aquí nos dice el Señor bien claro en su palabra que le pidamos a Él. Pero muchos de nosotros no entendemos lo que el Señor nos está diciendo aquí, que se pida. Nosotros le pedimos cosas materiales, cuando la voluntad de Dios es que primero lo busquemos a Él. Y por eso vamos a entender bíblicamente lo que el Señor nos quiere decir aquí. En Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amados, Dios desea que pidamos su voluntad, su ayuda, su dirección, su presencia
su protección, amados. No es que le pidamos, Señor, haz mi voluntad. No. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida, Señor? ¿Cuál es tu voluntad en mi futuro? ¿Cuál es mi voluntad con mis hijos? Tenemos que pedir dirección al Señor. No tomar hacer la voluntad nosotros. Y después que ya hacemos la voluntad de Dios, estamos diciendo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y el Señor dice, ¿cuál voluntad? Si tú ya le hiciste la tuya, ¿qué me vienes a decir a mí? Sí, amados. Veamos lo que le pidió Moisés al Señor. Moisés es un hombre sabio. Él le dijo en Éxodo 33, 35. Éxodo 33, 35. El segundo libro de la Biblia. Éxodo 33, 35. ¿36, 35? ¿33? No. No, perdón. Éxodo 33, 15 es. 33, 15. Desde el 14 vamos a leer para entenderlo mejor. Y él le dijo, el Señor le dijo a Moisés, cuando iba porque Moisés fue encomendado a sacar al pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto. Entonces, y él dijo, o sea, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Porque la presencia de Dios en nuestra vida nos da descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y así también debemos decir al Señor, si tu presencia no está en mi vida, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Yo no puedo hacer mi voluntad porque es tu presencia la que va guiando mi vida, es tu presencia la que tiene que hacer tu voluntad en mi vida. No la mía, no la nuestra. ¿Cuánto tiempo hemos hecho nuestra voluntad? Y todas ellas hemos fracasado. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Y solo Dios sabe cuál es la perfecta voluntad para cada vida de nosotros. Él la conoce. Y nosotros tenemos que buscar esa voluntad, aplicar para que sea aplicable a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Dios conoce nuestro corazón, hermanos, y nuestras necesidades, y responde a las oraciones hechas de manera íntegra, sincera. Porque a veces nosotros, como humanos, no pedimos correctamente las cosas. Veamos en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Porque pedimos mal. Pedimos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso es que no conseguimos muchas cosas, hermanos. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Y dice así, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís correctamente, porque no pedís la voluntad de Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para hacer tu voluntad. Pides todas las cosas, pides tantas cosas para hacer tu voluntad. Estás pidiendo mal y Dios no nos da, porque Él nos ama. Es como ustedes, como nosotros, que
con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y si ellos le piden algo que no les conviene, usted nunca le va a dar. Pues. No le va a dar. Porque con eso se van a matar, se van a perder, se van a hacer daño. Tenemos que decir, no, mijo, todavía no puedes hacer. Tú no puedes tener esto porque no tienes la edad. Cuando tenga la edad, ahí te doy, pero ahora no. Así mismo el Señor nos dice, espérate, estás pidiendo mal. Pide correctamente. Entonces allí le doy. ¿Por qué no pides hacer mi voluntad, dice el Señor? Y tú quieres hacer la tuya. Y yo no te puedo responder esa petición porque si yo te obedezco a lo que tú vas a hacer, te vas a perder. Te va a ir muy mal. Y por eso el Señor no nos da. Por eso tenemos que pedir conforme a la palabra de Dios. Veamos en Juan 15:7. San Juan 15:7. San Juan 15, versículo 7. Aquí hay dos condiciones. Dadas por el Señor para Él contestar las peticiones de nosotros, las peticiones, oraciones, todo. Y dice así, si permanecéis en mí, la primera cláusula es permanecer en Cristo, de corazón, no de boca. Y mis palabras permanecen en vosotros. Oh, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros, gobernando nuestra vida. Entonces ahí sí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y la palabra de Cristo está en nosotros, gobernando nuestra vida, nosotros en obediencia a ella. Entonces, por ende, nosotros nunca vamos a pedir algo fuera de la voluntad de Dios. Porque estamos alineados en esa voluntad. La palabra nos guía, el Espíritu Santo nos guía a pedir conforme conviene. Porque estamos buscando la voluntad de Dios, no la nuestra. Sí, amados. Entonces aquí vemos el secreto de la oración contestada. El permanecer en Cristo y la palabra de Cristo morándola en nosotros, viviéndola. ¿Qué dice Mateo 6? Mateo 6:33. Un verso clave en nuestra vida, hermano. Mateo 6:33. Aquí nos dice, ¿qué es lo que primero tenemos que buscar? ¿Qué es lo primero que tenemos que pedir? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca adorar al Señor. Busca tener intimidad con el Señor, obedeciéndoles en todo. Entonces ahí estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, en obediencia, amados hermanos, nuestro Padre va a suplir todas nuestras necesidades. Porque ese es el problema de Él. Nuestro problema como hijos es obedecer al Padre. Así como los niños pequeños, el problema de ellos es obedecer a sus padres. Y sus padres les suplen todo lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque ellos están obedeciendo. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios? Lo mismo pasa. Dios dice, ajá, tú me quieres engañar. No, pues no te doy. Dios dice, está bien. No te puedo responder porque no quiero hacerte daño. No quiero hacerte daño. No quiero socapar tu actitud. Sí, amados. ¿Qué nos dice en Deuteronomio 28, 1, 2, hermano? Vamos a Deuteronomio 8, 2. Sí, el quinto libro. 28, 1, 2.
Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Miren, hermanos, cómo Dios nos habla. Con qué sencillez, con qué claridad. Para que todos nosotros podamos obedecer. Para que todos nosotros podamos alcanzar, o mejor dicho, que nos alcancen las bendiciones. Porque mire, aquí la fidelidad de Dios no es que estén promesas, no, es que nos alcanzan. Y usted cuando obedece al Señor se da cuenta que le alcanzó la bendición y dice, wow, yo no la he buscado y ya me llegó, aquí está. Llega lo que muchas veces sin pedir todavía, pero el Señor, siendo fiel a Dios, dice, Dios dice, mis hijos quieren esto, mi hija quiere esto, mi hijo por acá. Y Él ya lo tiene visto. Aquí está, 28, 1 y 2. Acontecerá, sucederá, que si oyereis, oír atentamente la voz de Jehová, tu Dios, Él nos está hablando ahora, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy nos está hablando de hacer su voluntad. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Nos alcanzan, nos siguen. Por donde quiera que usted vaya, le sigue las bendiciones. A su casa le llaman y dicen, vengan a trabajar. O tengo esto para ti. O tengo este otro para ti. Son bendiciones que nos están alcanzando. Si oyereis la voz de Jehová, tu Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente oír la voz de Dios. Y obedecer, nada más. Y Dios se encarga del resto. Bendito sea el Señor. Amén. Las bendiciones nos alcanzarán. Esta búsqueda de su voluntad, amados hermanos, es cada día, todo el tiempo. No solamente de vez en cuando. No. Para oír la voz de Dios atentamente, tiene que ser todos los días. Todos los días oímos nosotros a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros profesores, a nuestros jefes. Tenemos que oír todos los días. Atentamente, para que nos vaya bien. Entonces veamos en Proverbios 8:17. Mire lo que el premio que da el Señor aquí. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. ¿Lo tienen? Dice Dios, yo amo a los que me aman. Hay que amar al Dios primero. Y me hallan los que temprano me buscan. Dios nos está dando la oportunidad, amados hermanos, nos está enseñando que en la mañanita, apenas abrimos los ojos, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con Dios, buscar a Dios. Darle gracias por la vida, por un día más de vida, por la salud. Y entonces rápido buscar al Señor. Señor, necesito tu ayuda. Necesito que tú me ayudes. Todo lo que tengo que hacer en este día, Señor. Ilumíname, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ayúdame a hacer tu voluntad. Ahí está, vamos buscando. Lo primero es la voluntad. Nuestra prioridad, amados hermanos, es buscar la voluntad de Dios. No la nuestra, repito. Aquí la nuestra no vale nada. La que vale es la voluntad de Dios. Sí, hermanos. Y esa es la que tenemos que buscar. Buscar. Cada día. Entonces llegan de esa manera. Llegan las respuestas de Dios como añadidura a nuestra oración. A nuestra petición. Él añade. No solamente esa. Le añade más. Te dice, te vaya esto. Esto también, llévate. ¿Sí? Porque la gracia de Dios
está en uno. ¿Por qué? Porque ha buscado de mañanita hacer la voluntad de Dios. Y no solamente nosotros, oramos por la esposa, por el esposo, por los hijos, por los nietos, por los hermanos, por la familia. Y entonces ahí en esa petición depende de nosotros, bendecir a la familia. Bendito sea el Señor. Veamos en el Salmo 48. Salmo 48. Y estas son palabras de Cristo. Él mismo lo dijo. Salmo 48. Claro que lo escribió David, inspirado por el Espíritu Santo, pero esto lo dijo el Señor. Ya lo vamos a leer. Primeramente vamos a ver aquí en la boca de David. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire, hermanos, aquí hay un secreto. Que la ley de Dios, la palabra de Dios está en nuestro corazón. Y cuando está esa palabra en el corazón de nosotros, nos agrada hacer la voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice. Buscamos hacer la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios está gobernando nuestra vida. Pero cuando no hay palabra de Dios en nuestro corazón, ya no queremos hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y ahí está el problema. Ahí nos metemos en problemas. Veamos en Hebreos 10. Hebreos 10 del 5 al 7. Aquí son palabras del Señor. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10 del 5 al 7. ¿Lo tienen? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? Cristo. Entrando en el mundo, ya haciéndose hombre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, le dice al Padre. Mas me preparaste cuerpo, un cuerpo humano, en el vientre de María. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Sacrificios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oh, como en el rollo del libro está escrito de mí, como en la Biblia está escrito que Él tenía que venir a morir por la humanidad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él vino del cielo, dejando su trono para hacerse hombre, para hacer su voluntad, la voluntad del Padre, y enseñarnos, por ende, a nosotros a ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Amados, nuestra oración y petición debe ser que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Porque Él está dispuesto a enseñarnos. Veamos en el Salmo 143, 10. Y nunca se olvide de este salmo, hermano. Anótelo en su corazón. Salmo 143, 10. Esto es una joya, hermanos. 143, 10. Haga lo suyo. Porque esto nos ayuda a hacer la voluntad del Señor. Porque estamos pidiendo algo divino. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú
eres mi Dios. Tu buen espíritu, o sea, el Espíritu Santo, me guía a tierra de rectitud. Cuando nos enseña el Señor, ¿a quién clamamos? Al Espíritu Santo que está en nosotros. Espíritu Santo, enséñame a hacer tu voluntad para yo vivir en rectitud. ¿Y qué dice Jeremías 33:3? Que ustedes lo sepan de memoria. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y una de las cosas ocultas que están para nosotros, amados hermanos, es que no conocemos la voluntad de Dios. No sabemos hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos diciendo, Señor, enséñame, por favor, a hacer tu voluntad. Enséñame. Yo no lo sé, pero quiero aprender. Y el Espíritu Santo dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él está presto porque Él es nuestro Dios interno. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Está cerquita. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Si buscamos hacer la voluntad del Señor, Él está presto para ayudarnos, hermanos. Veamos la importancia de hacer la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Esto hay que ponerle mucha atención. No es que es algo, cualquier cosa. No. Mateo 7:21, amados. Hasta el 23 vamos a leer. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Miren, no todo el que diga, Señor, Señor, Dios mío, va a entrar al cielo, no. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si no sabemos hacer la voluntad de Dios, no vamos a entrar, pues no conocemos, no podemos hacer la voluntad de Dios. Porque tenemos que pedir al Señor que nos ayude a hacer la voluntad de Dios y hacerla. Porque aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, que quiere decir mayoría, me dirán en aquel día, Señor, Señor, en el día del juicio, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, y les declararé, nunca os conocí, nunca tuve intimidad con ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Por no hacer la voluntad de Dios. Sí, hermano. Cualquiera puede decir, no, es que yo hago la voluntad de Dios. No, a veces la hacemos a medias. A veces hacemos un poquito la voluntad de Dios, pero un grandote la voluntad de nosotros. Sí. Así es. Pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Por esta razón, amados hermanos, debemos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe a hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. En todo lo que vamos a hacer. Repito, en todo lo que vamos a hacer, no después de hacerlo. Porque muchas veces tomamos decisiones y después que ya está todo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad.
Señor decía, oye, ¿me está cogiendo de bobo o qué? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Ah. Eso, háblalo de eso. Por eso que tenemos que decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Entonces, Señor, él tiene lo mejor exactamente para nosotros. Veamos en Santiago capítulo 4, ¿por qué decimos antes? No después. Vamos, Santiago 4, del 13 al 17. Santiago 4, del 13 al 17. Mire lo que nos pasa. Nos pasa a todos, hermanos. A todos nos pasa. Unos, algunas veces, otros, siempre. Pero no debe pasarnos. Estamos enseñados a hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque estamos enseñados a hacer nuestra voluntad. Y aquí está el freno. Y dice, vamos. ¿Qué quiere decir? Despierta ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Hacemos planes sin consultar con Dios. Y estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos. Y hacemos toda clase de planes. ¿Hasta qué comida vamos a comer? Cuando no sabéis, dice la Biblia, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora, dice el Señor, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Nos jactamos de ser poderosos. Y no es así. Porque dice, yo puedo hacerlo. ¿Para qué tengo que pedirle ayuda a Dios si yo tengo cómo hacerlo? Y ahí está el error número 1. Mientras más tengamos, recuerde que son bendiciones de Dios. No corten las bendiciones, porque por desobediente ahí van a cortarlas ya. Y al que sabe hacer lo bueno, que ya conoce la voluntad de Dios, y no lo hace, le es pecado. Le es contado como pecado. Sí, amados. Por eso nos dice en Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3 del 5 al 7. Proverbios capítulo 3. Mire lo que dice aquí. Proverbios capítulo 3, del 5 al 7. Y dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tu camino, tu vida, tus pies. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal camino, de las malas decisiones. Ahora, fiarse del Señor, amados hermanos, es depender de Él en todo. Pedir su dirección en todo y para todo. Hermanos, acostumbrémonos para salir a comprar. Dice, voy a comprar leche, voy a comprar esto, y sale. Señor, guárdame. Guarda mi salida y mi entrada y ayúdanos a comprar lo que vamos a comprar, lo que necesitamos, Señor. Dependemos de Dios. Y yo le agrego al Señor que sea bueno, bonito y barato. Las 3 veces. ¿No? Lógico.
Tenemos que saber comprar, tenemos que saber en qué invertir. Pero cuando tomamos en cuenta a Dios, en cambio, apoyarnos en nuestra propia prudencia es hacer nuestra voluntad. Yo hago lo que yo quiero. Yo voy a comprar donde yo quiero y gasto lo que yo quiero y porque yo tengo. Entonces, eso no es de fiarse en Jehová. Eso es hacer mi propia voluntad. Sí. Eso es apoyarnos en nuestra propia prudencia. Amados, debemos entender una cosa. Que el entendimiento humano es limitado y está sujeto a errores, a equivocaciones, a fracasos. Por lo tanto, debemos ser iluminados por la palabra de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. Que va con nosotros. Diríjame, Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo muchas veces nos dice, eso no te conviene. Pero me gusta. Y usted lo coge. Ya el Espíritu Santo le dijo, no te conviene. Y sin embargo, dice, no. Se apoya en su propia prueba. No, a mí me gusta. Compraste. Llega a la casa, estaba roto, no sirve, no se lo puso, no le gustó y ahí quedó. Después dice, ay, qué cabezón que soy. El Espíritu Santo me dijo bien clarito que eso no me servía. ¿Para qué voy a comprar? Me va a estorbar después. Y estoy malgastando las bendiciones que nos están alcanzando. Y el Señor dice, pues tú estás botando muchas bendiciones, te vas a recortarlas. Sí, amados. Reconócelo en todos tus caminos, dice. Esta es otra orden. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que tú haces o piensas hacer en toda tu vida. No solamente una decisión de hoy para mañana, no. Muchas decisiones marcan toda la vida. Tenemos que tomar decisiones sabias. Sí, amados. Veamos en Juan 14 del 13 al 15. Juan 14 del 13 al 15. San Juan 14 del 13 al 15. Aquí nos vuelve a la oración. Amén. Porque en la oración es que buscamos la voluntad de Dios. Juan 14, 13 al 15 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero aquí hay una condición también. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mi palabra. O sea, haz mi voluntad. Haz mi voluntad. Obedecer los mandamientos de Dios, amados hermanos, es hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. El creyente debe aceptar la respuesta de Dios, sea afirmativa o negativa. Y viene escrita aquí, dura. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, sea afirmativa, beneficiosa para nosotros o dolorosa también. ¿Sí? Él sabe lo que nos conviene o no. Porque Él sabe lo que nos conviene o no. ¿Va a comprar algo usted? Ore al Señor. Señor, ¿me conviene esto o no? Y el Señor ahí mismo le abre la puerta o le cierra. Usted le dice, Señor, si no es para mí, ciérrame las puertas. Y si es para mí, abre las puertas. En eso sabré que es tu voluntad. Quiero saber cuál es tu voluntad, Señor. Abre o cierra. Y el Señor es especialista él mismo. Te cerró. Veamos en Primera de Juan
capítulo 5, del 14 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 15. Seguimos con las oraciones, porque ahí es que buscamos la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ajá. Si no es la voluntad de Dios, Él no nos oye. Dice, espérate, eso no va y no va. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Aquí mismo la palabra nos dice bien claro. En las oraciones, amados hermanos, los creyentes debemos someternos a Dios pidiendo su voluntad, para no chocar con la voluntad de Dios, para no lastimarnos más tarde nosotros mismos. Someternos a Dios pidiendo su voluntad. Señor, haz tu voluntad. Primera de Juan mismo, capítulo 3, versículo 21 al 22. Y aquí también es una señal bien clara. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, nuestro corazón está tranquilo, en paz, confianza tenemos en Dios, porque tenemos paz con Él. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, porque obedecemos su palabra y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque obedecemos su palabra y nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Ya? Eso es todo. Claro, la paz, ¿verdad? Si no hay lucha en nuestro corazón, es de Dios. Si no hay lucha, pero si hay lucha de desespero, no es de Dios. No es de Dios, porque Dios es paz. Y el Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os la dejo, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando hay miedo, no es de Dios. Cuando hay temor, no es de Dios. Cuando hay paz, hay tranquilidad, ahí está Dios trabajando. Y ahí sabemos si estamos en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando Dios dice que no a nuestra petición, amados hermanos, repito, cuando Dios dice que no a una de las peticiones nuestras, muchas veces es la mayor de las bendiciones. Cuando Dios, en otras palabras, cuando Dios muchas veces en una oración, en una petición, nos cierra la puerta, para nosotros es duro, como que el mundo se nos acaba. Pero no sabemos que ese no del Señor es nuestra bendición, porque nos está librando de un infierno, un futuro, de algo que no va a trabajar, de algo que no va a ser bendecido. Cuando Dios nos dice, no, ahí está. No decimos, Señor, gracias. Me duela lo que me duela, pero tenemos que darle gracias al Señor, porque nos está librando de algo que no nos conviene. Nosotros creemos que nos conviene, pero Dios es sabio. Él conoce el futuro. Nosotros no miramos de aquí a la esquina, Dios mira por toda la eternidad. Entonces Él dice, aunque te duela, mi hijo, esta es la respuesta.
Por eso el Señor nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Vamos a Mateo capítulo 6 del 7 al 10. Mateo 6. Es lindo que el Señor nos hable, hermanos. Que no que nos hable el hombre, no, Dios con su palabra. Mateo capítulo 6 del 7 al 10. ¿Lo tienen? Y orando, dice el Señor, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que esos son rezos, repeticiones, rezar, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, porque Él nos conoce. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos que reconocer que nuestro Padre Celestial vive en los cielos y nosotros en la tierra. Y que su nombre es santo y debe ser santificado por nosotros, por nuestra vida, en obediencia, alabanza y adoración. Venga tu reino. Señor, que tu reino no se quede solo en el cielo, sino que vengas a reinar en mi vida aquí en la tierra. Necesito que tú seas el rey de mi vida, el dueño de todo. Hágase tu voluntad. Para que me enseñes a hacer tu voluntad, así como los ángeles lo hacen en el cielo. Así también en la tierra. Que Él venga a reinar en nuestra vida, hermano. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿quién está reinando en nuestra vida? El yo. El ego. La persona dice, yo soy el que mando. Para eso estudié, para eso trabajé. No, eso es el yo. Y Dios no le gusta que trabaje el yo. Dios le gusta que Él sea reconocido como el número uno. Porque ¿qué pasa? Que si nos quita el aire, el Señor, hoy mismo nos terminamos. Terminamos la vida. Por eso tenemos que ser dependientes del Señor, hermanos. Veamos en Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y dice así: para no vivir, repito, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que nos queda de vida, amados hermanos, en la carne, en las emociones, conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los pecados de la humanidad, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedirle, rogarle al Señor que los pocos años, hablo por mí, meses o días que me quede de vida, que me permita, por favor, hacer solo la voluntad de Él, no la mía. Yo no quiero hacer mi voluntad. En nada. Quiero hacer solo la voluntad de Dios. Tanto tiempo he perdido haciendo mi voluntad. Pues es ahora que reconozca yo y diga, Señor, ya no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la tuya, sino conforme a la voluntad de Dios. Amados, si somos hijos de Dios, debemos vivir obedeciendo no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, pues. Amén, gloria a Dios. Sí, así es.
Los hijos de Dios somos llamados a una vida de dependencia del Señor en oración. Cristo es nuestro ejemplo en hacer la voluntad del Padre. Él es el ejemplo vivo. Mateo 26. Vamos a Mateo 26. En la última noche de vida humana del Señor, digo vida humana, porque esa noche murió y después de 3 días resucitó, ya con la vida divina. Mateo 26 del 38 al 42. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro el Señor Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya. Se rindió. Dios, Señor, que se haga tu voluntad. La voluntad del hombre, hermanos, mire, la voluntad del hombre enfrentada a la voluntad de Dios es la esencia del pecado y la base de la caída de la humanidad. ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? Dios le dijo: Adán, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del fruto de ese árbol no lo comas, que es del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. La voluntad de Dios fue violada en el jardín del Edén. Fue desobedecida. Y el hombre hizo la voluntad de él. Desde allí comenzó a hacer el hombre su voluntad. Por herencia traemos eso, hermanos. Sí. La voluntad del hombre es respaldada por el diablo. Acuérdense eso, hermano. La voluntad del hombre hecha, ¿no?, es respaldada por el diablo. En cambio, la voluntad de Dios es respaldada por Dios mismo. Amén, amén. Ajá. ¿Vieron la diferencia, hermano? ¿Qué voluntad queremos hacer? ¿Qué voluntad estamos buscando, hermanos? Porque el tema se llama Buscando la voluntad de Dios. Entonces ya vemos aquí lo que necesitamos, hermano. Veamos en Juan 5:30. San Juan 5:30. San Juan 5:30. El mismo Cristo nos enseña. Amén. Qué lindo que Él mismo bajó a enseñarnos. Bajó del cielo a hacerse hombre para sufrir como el hombre. Para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios como hombres. Juan 5:30, ¿lo tienen? No puedo, dice el Señor Jesucristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo al Padre, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bien claro, hermano, que no hay más
más claridad en este mensaje. Asimismo nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios debemos hacer solo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y todo para nuestro bien. No es para bienestar de Dios, no. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Así que, ¿quién es beneficiario para la obediencia? Buscando la voluntad. Nosotros. Porque las bendiciones nos van a alcanzar. Romanos 12:2. Aquí está un consejo, mis amados. No os conforméis a este siglo. No imites. No te conformes con lo que esta vida, esta tierra, este mundo te ofrece, te da. Sino, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de tu mente, de tu cerebro, de tus 5 sentidos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios, amados hermanos, para nosotros es agradable y perfecta. No es como nuestra voluntad. Es que es equívoca, errónea, en su gran mayoría. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestras vidas. Amados, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, y cambiamos la mente, comenzamos con la palabra de Dios a estudiar y decir, no, Dios piensa de esta manera, yo pienso de otra manera, entonces ya no va a pensar como yo pensaba y pienso, sino quiero pensar y voy a hacerlo como Dios piensa. Ahí está, no como el mundo piensa, no como los demás piensan, no. Yo soy diferente porque somos hijos de Dios. Amén. Somos diferentes. Entonces, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, comprendemos que la voluntad del Señor para nosotros es agradable y perfecta. Sí, amados. Esa es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra y a pedirle, a rogarle que nos ayude a hacer su santa voluntad. Padre bendito eres, Señor. Tú eres el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe, Señor. Padre, venimos ante ti, ante su presencia, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas a hacer tu voluntad, Señor. Ya estamos cansados de hacer nuestra voluntad. Ya estamos cansados de tomar nuestras decisiones, hacer nuestros planes sin tomarte en cuenta a ti, Señor. Perdónanos, Señor. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces fallamos, Señor? Pero ya no queremos hacer así. Ya el tiempo que nos queda de vida, Señor, por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a tomar decisiones conforme a tu voluntad. Es más, que tú tomes la decisión. Nosotros solamente te pedimos, te rogamos, te suplicamos que nos enseñes a hacer tu voluntad. Y nos ayudes, Señor, a hacer esa voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, Señor. Porque tú nos amas. Tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos, Señor. Tú eres el que consuela nuestro corazón, Padre. Padre, si hay un corazón triste, tú lo consuelas, tú lo alegras, sí, Señor. Padre, gracias, Señor. Si hay un corazón enfermo, tú lo sanas, Padre Santo. Oh, Padre mío, gracias, Señor. Te depositamos nuestra vida en tus manos, Señor. En tus manos están nuestras vidas. Haz tu perfecta voluntad en nuestra vida, Señor.
Gracias, Padre, por este pueblo. Yo lo bendigo en el nombre de Jesucristo y nos guardamos en tu palabra, porque solamente en tu palabra tenemos, Señor, esa autoridad y ese poder para ser transformados, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Salúdense los unos a los otros. Gracias.